Bueno, dos indicaciones para la clase. La primera es que estén atentos, vamos a hacer algunas preguntas. De repente ustedes harán algunas, de repente yo haré otras. Hay que estar atentos en la clase. Y la segunda cosa es que todos los celulares en modo avión o en silencio se guardan dentro de sus maletas o de sus mochilas. Empezando por la doctora Cabanilla. Si no, hoy día sí sorteamos su celular. Salvo a la persona que quiera tener celular porque va de repente a tomar alguna foto o algo, lo cual dudo porque seguro que ya pilotearon la clase. Por ahí hay algunas diapositivas que he sacado y otras que he colocado. No es exactamente la misma clase, así que pongan atención. Pero el resto, todos los celulares dentro de la mochila, por favor. Muy bien, vamos a empezar la clase de hernias. Y para empezar la clase de hernias, en primer lugar, vamos a tener que saber un poco de anatomía, ¿no es cierto? Y bueno, la anatomía de la pared abdominal es bastante sencilla, pues piel, es el tejido celular subcutáneo. Tenemos algo que también en la parte de la región, sobre todo la región baja del abdomen, tenemos lo que es la fascia de Scarpa o la fascia de los tontos, que a veces uno lo confunde con la aponeurosis y a veces piensa cerrar eso en una cirugía de una hernia, por ejemplo, y al final eso no es aponeurosis, por lo tanto se puede hacer una eventración posterior del paciente o incluso una evisceración. Después de esto vamos a tener todo lo que viene a ser la pared muscular propiamente dicha, que vamos a tener el recto con el estuche de los rectos. El recto por sí solo no tiene una aponeurosis propia, tiene un estuche aponeurótico de los músculos que están al costado de él, dentro de ellos oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, ¿no? Entonces en la parte baja vamos a tener el efectivo, ¿no? Pero principalmente los músculos rectos y oblicuo mayor y menor y transverso son los que mayor protagonismo tienen en la cirugía de la pared abdominal. Y bueno, vamos a ver, después de la fascia de la pared muscular, vamos a tener lo que es el peritoneo, pero antes del peritoneo vamos a tener lo que se llama las fascias transversales. Las fascias transversales, peritoneo, y después ingresamos a cavidad abdominal propiamente dicha. Y por encima, digamos, si uno traza una línea imaginaria entre la apófisis sifoides y el pubis, es una línea imaginaria desde ahí longitudinalmente hablando, y uno lo divide en 3 tercios. Los 2 primeros tercios va a tener una disposición de las aponeurosis un poco diferente al tercio inferior. Y el tercio superior va a estar dado, en primer lugar tenemos igualmente la línea media, los músculos rectos, y vamos a tener oblicuo mayor, menor y transverso. Y la cara anterior del estuche de los rectos, en los 2 tercios superiores a esta línea imaginaria, donde se encuentra aproximadamente la línea semilunar, vamos a encontrar de que la cara anterior del recto va a estar dado por la aponeurosis del oblicuo mayor y la hoja superior de la aponeurosis del oblicuo menor. Y la cara posterior del estuche de los rectos va a estar dada por la hoja inferior de la aponeurosis del oblicuo menor, la aponeurosis del transverso, y posteriormente tendremos la fascia transversalis y el peritoneo. Eso es por encima, por lo tanto hay una buena recubierta, digamos, tanto en la cara anterior como en la parte posterior del estuche de los rectos. Sin embargo, por debajo de la línea acuata, ese tercio inferior que hemos trazado, esa línea imaginaria entre el sifoides y el pubis, vamos a tener que ahí sí la predisposición de las aponeurosis como que queda casi sin mucho ayuda o sin mucha rigidez o solidez en la parte posterior del estuche de los rectos. ¿Por qué? Porque acá sí se fusionan las 3 aponeurosis de los 3 músculos pararectales, oblicuo mayor, menor y transverso, para formar la cara anterior del estuche de los rectos. Y por debajo del estuche de los rectos solamente vamos a tener la fascia transversalis y el peritoneo, ¿no? De ahí el por qué hay mayor incidencia de repente de hernias inguinales o plurales que hernias umbilicales o hernias hernias epigástricas, por ejemplo. Bueno, y hablando de hernias, evidentemente va a ser una producción total o parcial de vísceras intraabdominales por un orificio natural, ¿no? Si fuese un orificio creado, sería ya después, por ejemplo, una cirugía se llamaría eventración o hernia incisional. Es una hernia común y simple, es aquella orificio natural por donde sale el contenido de vísceras o contenido epiploico de cavidad intraabdominal por este agujero. Y las partes hay que tener en consideración eso cuando describen eso en un reporte operatorio, porque es básico para la comunicación del reporte operatorio. Va a tener lo que es un anillo o defecto herniario, va a tener lo que es un saco y va a tener un contenido del saco.
Y el contenido del saco es importante que se describa, puede ser epiplo, puede ser intestino, y si es intestino tendremos que describir las características del intestino. De repente está un poco violáceo, de repente está negro, de repente está perforado, cuando está desregulado hay que resecarlo, ¿no? O simplemente a veces tampoco ahí está el saco, pero ya no se encuentra mayor contenido dentro de él. Y bueno, estas hernias, la clasificación por su localización pueden ser hernias umbilicales en el ombligo, hernias epigástricas por encima del ombligo en la línea media. Tenemos lo que son hernias inguinales, hernias plurales por debajo de la arcada de Paupart, tenemos hernias de Spiegel a nivel de la fascia de Spiegel, tenemos hernias incisionales igualmente, y la hernia incisional dependiendo en qué lugar esté hablaremos, ¿no? Hernia incisional de repente es posiliaca derecha, en flanco derecho, ¿no? Dependiendo de repente seguramente de una cirugía previa que haya habido. Por su condición van a ser reductibles o no reductibles, y eso es importante tener en consideración cuando usted examina al paciente, ¿no? Una hernia reductible es una hernia que el paciente normalmente le dice, ¿no? De repente nació con la hernia, de repente no nació con ella y de repente unos 2 años antes encuentra que hay una protrusión, de repente en la región inguinal derecha, por así decirlo, y que esa protrusión, dependiendo si se echa, de repente baja esa protrusión y si se para, aumenta más el volumen. Y así va a estar, ¿no? Y de repente en un momento usted lo examina, usted va a ver el saco herniano con su contenido y uno lo puede reducir fácilmente, son reductibles esas, ¿no? Pero en algún momento puede ser de que en ese vaivén de las vísceras que van y vienen por el orificio herniario o el orificio ventrógeno, y en algún momento se atasca, de repente se distiende la víscera, se atasca y no hay manera de que regrese adentro del cabello abdominal. Entonces hasta ahí estamos hablando de una hernia inguinal encarcerada. Y dentro de las encarceradas, vamos a tener encarceradas como este caso, o estranguladas como este caso. Encarceradas es cuando ha estado un periodo de tiempo, de repente algunos hablan de 4 máximo 6 horas, y no ha habido un atascamiento del meso en sí, o sea, una cosa mínima del meso que da la vascularización, y por lo tanto uno lo ve de esta forma, ¿no? A veces lo ve un poquito más rojo, más morado de repente, pero uno lo suelta de donde estaba apretada la víscera, en este anillo herniario, y posteriormente le echa agua caliente, le pone paños de agua caliente y nuevamente recupera el peristaltismo y el color, ¿no? Solamente estuvo encarcerada. Pero ¿qué pasa en este caso, ¿no? En este caso estuvo seguramente ya más de 6 horas atascada, el meso ha estado comprometido, ha prácticamente ahorcado el meso intestinal y por lo tanto ha sacrificado, ha necrosado o ha producido un isquemia importante que lleva a la necrosis del segmento que estaba atrapado, ¿no? Y en este caso, si no solamente vamos a ver el tema de la hernia, ya la hernia pasa a un segundo plano y lo que es más importante es la resección intestinal de este segmento intestinal. Doctora, había una vez. Había otra vez un paciente. ¿En qué hospital está usted? Rotando. ¿Ah? En Negreiros. Muy bien, en el hospital Negreiros, usted estaba haciendo de repente su internado y llegaba un paciente de aproximadamente 50 años, hipertenso, diabético, y que le dice a usted de que desde hace unos 3-4 años notó un bulto en la región inguinal izquierda que ha ido creciendo en el tiempo, pero que no le llama mayor importancia porque cuando se echaba se ponía planito, y más bien cuando sí levantaba algún peso, algo sí se abultaba más. Pero resulta de que más o menos un día antes de venir a la emergencia y a despertarlo usted a las 2 de la mañana, el paciente refiere de que ese bulto se ha quedado ahí, no logra ponerse plano, se ha quedado atascado ahí, está duro, duele, tiene náuseas, vómitos el paciente, tomó alguna pastilla que le dieron en la farmacia, una buscapina, sin embargo no calmó, lo vomitó, y es por eso que viene a la emergencia de su hospital. ¿Ok? Entonces usted lo examina, funciones vitales en el momento estables, luce algo deshidratado de repente el paciente, y en efecto usted encuentra una hernia inguinal que no logra reducir. Incluso usted la toca y está tan dura, tan inflada, digamos, que la toca y duele. Hay ciertos cambios de eritema en la piel, media violácea, media rojiza en la piel de repente, y está con mucho dolor, no es imposible hacer mayor cosa. Pero ¿usted qué hace con este paciente? ¿Cuál sería su plan a seguir con este paciente? Diagnóstico y plan a seguir con el paciente. ¿La hernia qué? Una hernia estrangulada. ¿Cuál sería su plan de trabajo? Una estrangulada, ¿por qué?
por el tiempo. 1. Segundo. Habla un poquito más fuerte, doctor. ¿Por qué? No le escucho bien. Bueno, ¿cuál reflujo? Eso es vómito. ¿Por qué vomitó? A ver. Aldea. Shirley, ¿está? Doctora, usted siéntese bonito, doctora, que parece que estuviera durmiendo. Siéntese ahorita le decir una hernia y se le va a caer, se le va a encantar a la hernia si está así. Doctora, usted está bien amigo del doctor Avilla, entonces usted justo pasa por ahí y él te dice, amiga del alma, 2 de la mañana, no te veía de hace tiempo, desde la última vez que estuvimos en la clase de hernias, y justo quiero tu ayuda. Diagnóstico de este paciente, el doctor habla de hernia inguinal estrangulada, ¿usted está de acuerdo o no? ¿Le pone otro diagnóstico? ¿Y cuál es el plan a seguir? Apoya su diagnóstico, ya, no es con guaraos, ya. ¿Qué más hace? Plan a seguir, hernia inguinal, ¿derecha dijimos? Izquierda, estrangulada, plan a seguir. No te escucho. ¿La sala de dónde? ¿De la casa de Avilla? Lo programa en sala de operaciones. Eso se dice, no lo llevo a sala. ¿A sala de quién? Ya, lo programa en sala de operaciones. Pero obviamente antes usted va a poner lo programa en sala de operaciones, pero usted ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su plan de trabajo con ese paciente? ¿Qué es lo que va a indicar? ¿Qué es lo que va a pedir? ¿Qué tratamiento le va a poner mientras tanto? Y el tratamiento propuesto que lo va a llevar a sala de operaciones, ¿qué tipo de operación va a ser? Nada, no sabe, está que lee recién las diapositivas que las ha pirateado al frente. Álvarez, Marco Antonio, la misma pregunta, doctor. Plan a seguir. Ya, los doctores dicen que es una hernia inguinal estrangulada y lo van a programar a sala de operaciones. O sea, si usted está de acuerdo, diga por qué y diga cuál sería el manejo a seguir. Ustedes cuando escriben diagnóstico ponen plan. Dentro del plan de trabajo va a ser todo lo que ustedes van a pedir o solicitar para que el paciente entre a sala de operaciones. 1, tiene que decir la propuesta de tratamiento quirúrgico a seguir. Y 3, tiene que hacer un RP. Un día. Analgésicos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué analgésico le da y por qué vía de administración? Endovenoso. Andrés, Estefano. Doctor, ayúdenos porque estamos perdidos ahí. Va a morir el paciente si fuera por ello. Sería que lo primero dar analgésicos por el dolor, ¿no? Quizás corticoides también, por la inflamación, para la tensión. Corticoides, no sirven los corticoides. Entrar al quirófano, podría ser una parte simpatizada. Ya, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu plan de tratamiento quirúrgico de este paciente? Recesión de Necrosado. Sí. ¿Anastomosis o ostomía? No, anastomosis. Anastomosis. ¿Sí? ¿Por qué? Si tú dices anastomosis, me tienes que decir anastomosis por tal motivo, doctor. Porque ya llevaron la clase, ¿no es cierto? Que hicieron sus posteres y todo eso. Qué divertidos son las correcciones de los posteres. A ver, eres Estefano Andrés, ¿no? Anicama. Doctor. El doctor habla de resección intestinal y anastomosis. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Si está de acuerdo, me dice por qué. Apoyo la resección, pero creo que se podría una ostomía. Una ostomía, ¿por qué? Para evitar cualquier tipo de infección y evaluar luego. Para evaluar una infección, sí, es así. Voy a llamarlo de nosotros para que le bajen. Aparco. Doctora. El grupito de allá son los que no estudian, ¿no? ¿O no? Pregunto. ¿O son los que estudian tanto que se sientan atrás? Están cansados. Uno ha sido cansado. Dime, ya. Le daría un
endovenoso, un calmante endovenoso para el dolor al paciente, una iosina. Luego, ¿Qué darías? ¿Una iosina? un endovenoso para... ¿Qué endovenoso? Usted tiene que escribir para que la enfermera le coloque, ¿no? algo para el dolor. ¿Qué cosa? El torrofeno endovenoso, ya, bueno, puede ser. ¿Qué más hace? Como sería una hernia estrangulada, eso sería quirúrgico y le mandaría los análisis prequirúrgicos, no los básicos. El RP mandaría lo que fuera el hemograma, usted podría apoyarme con una evidencia diagnóstica, una ecografía, bueno, injuria prevenida. Ya, te dan su preoperatorio, le pides ya una ecografía, bueno, no sería necesaria cuando tú le quieres pedir. Ya, pero ¿qué más haces? Ya, le pones un analgésico, algo más en el RP. ¿Y qué tipo de tratamiento quirúrgico darías? Bueno, le pediría lo que era hemograma. Ya le pediste todo el preoperatorio, no me cuentes más cosas. Ya, ¿qué haces con ese paciente? Le pusiste sus analgésicos o sus antiinflamatorios, que en este caso es el ketoprofeno, ¿qué más haces con este? ¿Algo más le pones en el RP o no? ¿Suficiente con el ketoprofeno? Ya, el tipo de tratamiento quirúrgico propuesto, ¿cuál sería? Bueno, como va a ser estrangulada esa parte del intestino, esa porción va a estar ya necrosada. Y bueno, sería extraer la porción. Ya, resección intestinal segmentaria del segmento afectado con necrosis. Anastomosis o ostomía. Anastomosis, ¿por qué? ¿Por qué hasta anastomosis sí? Porque el otro habló de ostomía, el otro habló de anastomosis. ¿Cuál sí? ¿Por qué? Ya, hasta ahí todos están de acuerdo con la resección intestinal. Creo que el 100% de la clase está de acuerdo en que va a resecar el intestino. La pregunta es, ¿anastomosis o ostomía? Anastomosis. ¿Por qué? No hay compromiso, no necesitaría tiempo para que pueda restablecerse ese tejido, porque ya lo estoy extrayendo, y el intestino sano que está quedando va a estar en... ¿Cuándo harías ostomía? ¿Perdón? ¿Cuándo harías ostomía? Si es que Arteaga, la misma pregunta. Doctor. Hay que preservar que sea más funcional para el paciente. Ya, ok, de acuerdo. Creo que la mayoría también puede estar de acuerdo en que resección y anastomosis, pero ¿cuándo haría una ostomía y una anastomosis en este paciente? ¿Necesitaría un tanto más? ¿O qué tendría usted que ver en sala de operaciones para decidir qué hacer o qué no hacer? Sí. Pero podría hacer la ostomía en caso de que si aún se pueda salvar la víscera, dejemos que se recupere y mientras que vaya evacuando para funcionalizar esa parte. No, porque lo que está necrosado ya está necrosado y se va a morir. Tienes que sacarlo. Si lo dejas adentro se va a infectar y se va a morir. Si en caso no estuviera necrosado. Si no está necrosado, le echas agua caliente y si recupera el peristaltismo y recupera el color, no lo reseca, porque ya recuperó, no necesita resecarlo. Lo resecas lo que está mal, que está totalmente químico o con vías de necrosis o necrosado muchas veces. ¿Quién está de acuerdo con hacer anastomosis? Levanten la mano. ¿Quién está de acuerdo? Bajen la mano. ¿Quiénes están de acuerdo con hacer ostomía? La doctora Cabanilla, mira, soy especialista en ostomías. Justo ya me decía, la clase que más me gusta es la ostomía. ¿Cuándo harías una ostomía en este caso? ¿O cuándo te dirías por qué? O sea, ¿por qué piensas que ostomía? Para poder refuncionalizar esa parte. ¿Qué más? Para evitar una posible infección. Una posible infección, ¿cómo es eso? No. A ver, vamos a centrarnos en parte. Supone que esa clase ya la llevaron, pero solamente como resumen. Cuando entran a la sala de operaciones, en primer lugar, la intención en este paciente, si está necrosado hay que resecar eso y la intención es juntarlo. La pregunta es cuándo yo haría una ostomía. ¿Y cuándo haría una ostomía? Si es que tengo, no solamente hay necrosis, sino hay una peritonitis masiva de todo difuso,
y por lo tanto hay un edema muy importante de las asas intestinales o un compromiso incluso de las asas intestinales que quedan. Entonces, en este caso, si junto hago anastomosis bajo un territorio totalmente contaminado con una peritonitis difusa, el 50% de la anastomosis se va a abrir y el otro 50% no. Como yo no soy bruja para saber cuál sí y cuál no, aunque a veces en los exámenes se te parezco así, como yo no sé cuál sí y cuál no, no me puedo poner el riesgo, entonces haces una ostomía, no lo juntas, haces una ostomía. Cuando no, tampoco. Cuando de repente tú ves ese paciente, es un paciente desnutrido totalmente, albúminas en 1.5, 2, esa anastomosis no va a funcionar, se va a abrir y el paciente va a entrar por dehiscencia anastomosis. Entonces, en estas condiciones, cuando hay una peritonitis difusa, importante, cuando las asas están endematizadas, en mal estado, pues las que quedan, así de hecho están irrigadas, pero la consistencia de las asas están en toda una peritonitis, o si hay una edema importante de bocas, o si tienes un paciente con una albúmina muy baja, desnutrido, en ese paciente no se hace anastomosis y lo que se debe hacer es una ostomía, salvo en esos casos, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Muy bien, de acuerdo a esa etiología, estas hernias pueden ser congénitas, o sea, nacieron con ellas, adquiridas de que estaban normal caminando en la vida y de repente su oficio de repente es ser empleado, de repente obrero de construcción civil, ¿no? Personas que tienen que estar cargando grandes pesos y por lo tanto la pared abdominal se puede estar debilitando en algún sitio y con esto las hernias. Y las recidivadas o eventraciones es cuando se operó de la hernia en un inicio y después ha vuelto a recidivar seguramente o por condiciones del paciente o de repente por una técnica quirúrgica no muy adecuada. Los factores predisponentes a las hernias es la herencia. Algunos hablan que algunos heredan las hernias, sobre todo las que son congénitas. No hay mucha evidencia de eso, pero pudiera darse. La edad, igualmente, los pacientes, las personas cuanto más edad tengan, la pared abdominal se hace un poco más flexible, más laxa y mayor posibilidad de que pudieran hacer hernias. Igualmente, tanto los trastornos de nutrición, sean estos por obesidad o sean estos por desnutrición, igualmente la parte, digamos, proteica del organismo no es la más adecuada y con esto pudiera ser de que hicieran hernias o eventraciones este tipo de pacientes con un tipo de malnutrición. Y los factores desencadenantes en estos pacientes, de repente con ciertos factores que pudieran estar inmiscuidos en el tema de las hernias, cualquier cosa que en estos pacientes aumente la presión intraabdominal, va a ser un factor desencadenante para hacer una hernia, ¿no? Toda aquella cosa que aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo, ¿no? Pacientes con estreñimiento crónico, por ejemplo, pacientes tosedores crónicos, EPOC, fibrosis pulmonar, pacientes que tienen problemas de prostatismo, por ejemplo, varones con problemas de próstata o con varios episodios de repente de problemas de litiasis ureteral y con esto está empujando constantemente y con esto aumenta la presión intraabdominal. Igualmente, problemas pulmonares o aquellas personas que trabajen o hagan algún deporte en donde cargan peso, ¿no? Personas que van al gimnasio de repente son muchos están cargando pesas, acá creo que no hay, creo que no hay, mejor que no sea bien. O de repente trabajan en algún trabajo como construcción civil, o de repente algún tipo de obreros que tienen que cargar grandes cargamentos de cosas de repente en sus oficios o en sus trabajos. Entonces esos son factores desencadenantes, ¿no? O sea, de repente tienes ya algo de base o de repente no lo tienes, pero si constantemente aumentas la presión intraabdominal, evidentemente pues el paciente va a tener hernias o problemas de ventraciones posteriores, ¿no? Por eso que es importante que una vez que el paciente se opere de la hernia, por ejemplo, entonces hay que tener cuidado con estos factores, o igualmente tratar de mejorar estos factores antes también de operarlos, antes y después de operarlos de la hernia. Muy bien, tenemos lo que es la hernia inguinal y obviamente es la protrusión del saco herniario a nivel del orificio inguinal. Y para hablar del orificio de las hernias inguinales vamos a tener que tener en cuenta la región inguinal. Y la región inguinal, digamos, donde protruye la hernia inguinal o el conducto inguinal en sí, donde va a protruir esta hernia, va a tener una cara anterior, una cara posterior y laterales. La cara anterior va a estar dada por la aponeurosis del oblicuo mayor, la cara posterior por la fascia transversalis, la cara externa o lateral externa va a estar dado por el ligamento inguinal y la cara interna va a estar dado por el tendón conjunto. El contenido va a ser el cordón espermático o el ligamento redondo en la mujer.
Por acá va a estar lo que viene a ser el anillo inguinal superficial, que es por donde sale o emerge el cordón espermático, y por dentro va a estar el anillo interno, que es justamente el que nos da el problema para hacer estas hernias inguinales. Igualmente, acá tenemos la cara externa, que es el ligamento inguinal o arcada de Paupar, la parte interna, que viene a ser el ligamento, el tendón conjunto, y en la parte posterior tenemos la fascia transversal. En este caso ya se ha abierto, digamos, se ha sacado la aponeurosis del oblicuo mayor para poder ver el contenido del conducto inguinal. Y es tal cual como esto, ¿no? El ligamento inguinal, tendón conjunto. Y vamos a tener una cosa interesante. Hay hernias inguinales indirectas y directas. Las indirectas es por una dilatación, digamos, del anillo interno inguinal, que está a este nivel más o menos. Y las hernias directas van a estar dadas por una debilidad en la fascia transversales. Las hernias directas, acá vemos los vasos epigástricos, las hernias directas van a estar por dentro de los vasos epigástricos y las hernias inguinales indirectas por fuera de los vasos epigástricos. Las hernias directas van a salir a nivel del triángulo de Hesselbach por una debilidad de la fascia transversalis, y hay que acordarse mucho de este triángulo, que viene a estar dado por el ligamento inguinal, los vasos epigástricos y los rectos, el músculo recto. A este nivel es donde protruyen las hernias inguinales directas. Para verlo mejor, tenemos lo que es acá viene a ser el ligamento inguinal, esto de aquí, esto es el cordón espermático, el anillo inguinal interno que está a este nivel, por donde va a protruir el saco herniario indirecto, está